La Corporación Acogida y la Fundación Pares son dos estrechos colaboradores de Mejor Niñez, el organismo que reemplazó al Sename y que trabaja con los niños más vulnerables del país. Ambas entidades están siendo ahora investigadas por denuncias en la Fiscalía por fraude al fisco, pero pese a ello volvieron a ser acreditadas y se les han asignado miles de millones de pesos. El reportaje es de Josefina Eckholt. ¿Por qué Mejor Niñez vuelve a confiar miles de millones a fundaciones investigadas por la justicia y la Contraloría? A mi juicio es algo que no es presentable en ninguno de los casos. Acá nunca ha habido nada de Cora. Nunca jamás ha habido nada de Cora. No. La Corporación Acogida y Fundación Pares no solo habrían nacido como empresas espejo para acaparar mayor subvención, también habrían creado una casa comercial para autovenderse insumos. Derechamente lucro, ánimo lucrativo a costa de los recursos públicos que debiesen ir a favor de niños, niñas y adolescentes. ¿Se puede confiar en este tipo de instituciones para atender a los niños más vulnerados de Chile? ¿A usted le parece prudente acreditar y entregarle 14 programas por cientos de millones a una fundación que puede ser una defraudadora del fisco? Lo que pasa es que dentro del proceso que nosotros realizamos, ellos cumplen con todos los requerimientos y todo lo que nosotros exigimos. Nosotros hoy día, desde lo que usted me está contando de la Fiscalía, no tenemos antecedentes de resultados. Cuando hemos visto en otras instancias del Estado el rol de las fundaciones, el rol de las corporaciones, ante la menor aparición de un cuestionamiento debiese ponerse, por así decirlo, en el congelador a estas instituciones. El presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, brindamos un fuerte aplauso. Diciembre de 2020 marca el fin del cuestionado Sename. La nueva ley deja en manos del Ministerio de Justicia el Servicio de Reinserción Social Juvenil para atender a jóvenes infractores de ley y a cargo de Desarrollo Social el Servicio Especializado de Protección o Mejor Niñez. Por esa fecha la frase "los niños primero" se escuchaba con frecuencia. Hoy está en duda si eso efectivamente se logró. Hay una historia que data del 2019 en adelante aproximadamente, cuando se constituyen estas instituciones, ¿cierto? Y en donde figuran en sus certificados de constitución el nombre reiterativo, ¿cierto?, de personas que son parte de ambas instituciones. Entonces nacen con un vicio ilegal que vulnera la ley señalada, la 21.140, y que nada nos dice que ese ejercicio que transgredió la ley hoy día no se siga realizando. Hola, ¿consejería? La Fundación Pares antes funcionaba en esa oficina, la 200. Funcionaba, sí, usted lo dijo. Aquí nace Fundación Pares en el año 2019 y solo 2 años después ya tenía en sus manos casi toda la oferta de programas ambulatorios de diagnóstico del Sename en la región metropolitana. En total 17 proyectos por más de 3.000 millones de pesos. Lo que sí ocurría era que se disminuían arbitrariamente a veces las plantas de trabajo. Eso pasó al principio, en el año 2021. Nosotros teníamos conocimiento de que ellos recibían también cierta subvención por parte del Estado y eso no se veía reflejado en la cantidad de planta que nosotros teníamos para ejecutar. En esa época, Ángel era uno de los profesionales que estaba a cargo de hacer esos diagnósticos en Pares. Un trabajo clave porque determina el tipo de acompañamiento que requiere una niña, niño o adolescente cuyos derechos han sido gravemente vulnerados y que son atendidos por Sename de manera ambulatoria. Prefiere ocultar su identidad y lo que describe es un incumplimiento directo de la licitación porque la Fundación Pares no habría cumplido con los profesionales comprometidos en su propuesta. Afecta a los niños porque se supone que el motivo por el cual nos designan cierta carga laboral es para poder realizar este trabajo que tiene una complejidad emocional súper fuerte. Y si nosotros teníamos que atender una cantidad de casos mayor a la cual inicialmente se nos propone, y que es lo que se trabaja en diagnóstico, que son 10 mensuales. Entonces, arbitrariamente subirlo a 14 es esos 4 niños más. Tengo que sacar tiempo de los otros 10 para esos 4. Siempre supimos que había una relación muy cercana entre Pares y Acogida, como que eran uno en verdad. Tengo entendido que no es la única fundación que tiene esa misma forma de funcionar.
la práctica, también en el papel, la Fundación Pares y Corporación Acogida surgen casi en paralelo y con varios nombres que se repiten en las actas. Los más relevantes por sus cargos son Hernán Briones Cordero y Carolina Murgas Reynoso. Pero según una denuncia presentada por el propio Sename ante la Fiscalía Oriente, no eran los únicos. En ese momento eran al menos 8 directivos y funcionarios los que facturaban para ambos organismos colaboradores, UOCAS. Estas instituciones han incurrido, no todas, pero muchas, en vulneraciones de derechos que no solamente tienen que ver con la negligencia hacia los niños y niñas, sino que también de la forma indirecta, ¿no? Tergiversar la ley, vulnerar la ley, desviar fondos públicos, malutilizar recursos públicos que son del Estado, ¿cierto? Y que el foco central es para el buen acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Aparte del cruce de nombres, durante más de un año, a vista y paciencia del Sename, Fundación Pares y Corporación Acogida funcionaban en esta dirección. Una en la oficina A, la otra en la B. Todo eso a pesar de que la ley 21.040 prohibía de forma explícita a una OCA ejecutar programas de diagnóstico y tener a su cargo cualquier otro tipo de intervención ambulatoria para niñas, niños y adolescentes. Lo mismo pasa hoy en Mejor Niñez. Sin embargo, desde sus orígenes, mientras Pares hace diagnósticos, Acogida licita todo tipo de proyectos, desde programas de prevención hasta proyectos contra la explotación sexual. Incluso tienen a su cargo residencias para menores que viven bajo la tutela del Estado en todo el país. Hay un dicho famoso que dice, echa la ley, echa la trampa. Y claro, las entidades buscan acá sacar el mejor provecho de estos dineros fiscales. Estamos hablando de miles de millones de pesos que van en directa relación con quienes más lo necesitan. Sin embargo, además aquí estamos ante una situación aún más irregular, puesto que una empresa privada, que es la proveedora de insumos, le vendía a estas entidades que estaban financiadas por el Estado, ¿no?, dineros de todos los chilenos, y cuyos directores pertenecían a esa entidad privada. Hablan de un problema mayor, ¿no?, de un escándalo mayor, probablemente de un delito. Además de la Fundación Pares y Corporación Acogida, Hernán Briones y Carolina Murgas crean Comercial Cora en septiembre del 2021. Ese año la empresa facturó casi 300 millones de pesos a ambas OCAS por insumos tan variados como computadores, impresoras o material didáctico, incluso comestibles. Hola, buenas. ¿Esta es la Comercial Cora? No. Esta es la casa de mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Noemí Baigorre. Ah, Noemí Baigorre. ¿Y dónde trabaja tu mamá? En Corporación Acogida. Ese 2021, Noemí Baigorría trabajaba en Fundación Pares, pero actualmente es coordinadora de finanzas de Corporación Acogida. Según el registro comercial y estas facturas, Cora funcionaba en su casa. Acá nunca ha habido nada de Cora. Nunca jamás ha habido nada de Cora. No. Ese mismo año, 2021, Villa Alemana es el escenario de otro hecho que fue denunciado por funcionarios de Sename. Cuando era representante legal de Fundación Pares y Corporación Acogida, Hernán Briones se presenta como candidato a concejal por la zona en una lista de Evópoli, un partido que forma parte de Chile Vamos, la coalición que estaba en ese momento en el gobierno. El caso Fundación, a nuestro entender, es cuestión, pan de cada día en nuestro sector con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, pan de cada día. Y nosotros instamos a los organismos públicos competentes que les corresponda investigar del 2005 en adelante el uso de recursos públicos del Estado delegados a terceros privados como estas corporaciones y fundaciones. Nos parece fundamental que la institucionalidad haga una investigación acuciosa de cómo han sido entregados estos recursos y cómo han sido utilizados estos recursos. Una persona con estos antecedentes, digamos, ¿tiene la vocación real de atender a niños, a los niños más vulnerados de Chile? No, en ningún caso. Hay que repensar el modelo de gestión, el modelo de financiamiento que hoy día incide en la vida de niños, niñas y adolescentes, porque el norte tiene que ser el cuidado de los niños. En
En marzo de 2023, la Contraloría publicó un informe categórico. Dice que dada la relación entre los fundadores de estas ONGs y la empresa proveedora, procedía a instruir el proceso sancionatorio que podría ir desde una amonestación hasta que perdieran su calidad de acreditadas. Pero eso nunca ocurre, de hecho, y a pesar de estos antecedentes, Fundación Pares y Corporación Acogida volvieron a ser acreditadas a comienzos de 2023 para seguir prestando atenciones tanto ambulatorias como residenciales. Esta vez las certifica Mejor Niñez, el servicio heredero de Sename. Actualmente se está conformando una comisión y probablemente pueden haber mejoras asociadas efectivamente a ser mucho más. La palabra no es riguroso porque hoy día sí somos rigurosos en base a lo que exige el reglamento, pero pudiesen haber ámbitos de mejora. ¿Cómo se explica entonces si este proceso es riguroso? Que hoy día tengamos no solamente acreditada, sino que con 14 programas en la región metropolitana a una institución que está investigada por la Fiscalía por fraude al fisco. Nosotros tomamos conocimiento de esto que fue a través de la Contraloría, a través del resultado de la auditoría de la Contraloría, tomamos inmediatamente la acción de la fiscalización que está en proceso. Nosotros tomamos conocimiento en marzo de este año. Sin embargo, este documento del 26 de julio del 2023 dice que la Contraloría envió la denuncia a Mejor Niñez en 2022. Además, les pidió verificar e informar si los antecedentes expuestos en este reportaje podían incidir en la acreditación de Pares y Acogida, pero nunca reciben respuesta del servicio. Es decir, toda la información estuvo disponible para Mejor Niñez y el Consejo Externo que acredita a las OCAs antes de ese proceso. Pero en lugar de tomar acciones preventivas, en junio de 2023, Mejor Niñez adjudica a Pares 14 programas de diagnóstico ambulatorio, ODAM, por miles de millones de pesos. ¿A ti te parece que dos instituciones que están siendo investigadas por la Fiscalía por fraude al fisco deberían estar nuevamente acreditados y otra vez haciéndose cargo de 14 programas para niños en la región metropolitana? A mi juicio es algo que no es presentable en ninguno de los casos. Hay que recordar la génesis de que son niños que llegan al sistema porque han sido gravemente vulnerados en contexto, la mayoría de las veces, familiares, ¿sí? Y por tanto requieren de aquellas personas que están destinadas a cuidarlos, a ejercer intervenciones, la máxima probidad. Entre las cuestiones más insólitas de este caso está que las denuncias hacia la Contraloría y Justicia surgen desde el propio Sename y sus trabajadores. Es decir, los antecedentes han estado siempre disponibles, igual que esta cartola bancaria, en donde se lee con claridad que Hernán Briones sigue manejando las cuentas corrientes de Corporación Acogida. Eso a pesar de ser el director ejecutivo de Fundación Pares. No, eso no es correcto. Ya, la conformación de los dos directorios son independientes, son dos corporaciones distintas, con una conformación de directorio distinto. ¿Cómo se explica que esta cartola del 2 de julio del 2023 tenga a Hernán Lenín Briones a cargo de las cuentas bancarias de la Corporación Acogida? Él es el director ejecutivo de Pares. Sí, no, esta información yo no la tengo, pero esto no está prohibido en el reglamento del servicio. Lo relevante es cómo se ejecutan los proyectos, cómo se gastan los recursos y cómo nosotros vamos fiscalizando que esos recursos se gasten bien. Ese es el foco. Lo que usted me está planteando no tiene que ver con la calidad del servicio, no tiene que ver con el gasto del recurso, no tiene que ver con la probidad. Pero ¿cómo no va a tener que ver con la probidad y con el uso de los recursos si la persona que está manejando las cuentas corrientes, las platas que transfiere el servicio Mejor Niñez y que se pasan a los proyectos, es la misma persona? ¿Qué es lo importante acá? Que el gasto, que es el aporte financiero del Estado, se gaste correctamente en los niños, en los proyectos, y ese seguimiento lo llevamos. Sin embargo, en ninguna parte del reglamento se reduce la separación entre OCAs a la mera conformación de su directorio. Lo que sí dice es que las entidades deben presentar una lista con el RUT de todos quienes forman parte para pedir acreditación, justamente para fiscalizar que se cumple con las bases. Además, la ley 20.032 dice que quedan excluidos para licitar colaboradores que tengan como miembros a personas respecto de quienes existen antecedentes fundados y que pongan en duda la conveniencia de entregarles recursos ajenos.
En este documento consta que la comisión externa que acredita a las OCAS en Mejor Niñez hizo ver al servicio que no estaban de acuerdo con el sistema, precisamente porque no permite un análisis de fondo sobre la calidad de los organismos a acreditar. Pero a pesar de eso, se sigue usando ese método para evaluar a las OCAS. En las últimas licitaciones de Mejor Niñez se puede encontrar a más de una ONG cuestionada por Sename, pero con el nombre cambiado. Incluso la Fundación Creceres, que acaba de ser allanada en Angol en el marco del caso Fundaciones, se adjudicó la mayor cantidad de programas de diagnóstico en todo Chile. Hola, buenas tardes. ¿Hernán Briones está? Sí. ¿Puedo hablar con él? Josefina Alcol de Chilevisión. Don Hernán, lo busca la señorita Josefina de Chilevisión. Intentamos contactar por distintas vías a las personas aludidas en este reportaje, pero hasta el cierre no obtuvimos respuesta sobre su decisión de hacer o no uso de sus derechos a réplica. Lo mismo pasó con las ONG Pares y Acogida. Entonces estamos ante un fallo del Estado, ¿no? Que siguió financiando personas que estaban directamente involucrados en hechos punitivos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el Estado debiese articular preventivamente una solución? Bueno, claramente apenas surjan dudas. Hoy día tener, por ejemplo, cambios de programas impactan directamente en los niños en términos de intervenciones. O sea, ya va a haber un niño en que no va a tener ese proceso de intervención, que vamos a tener que existir un traspaso. E incide de forma directa las fallas administrativas, las sanciones en el tratamiento y en la intervención del niño, sí, se incide. Y uno podría decir que tienen una revictimización institucional. La Fiscalía Oriente lleva más de 2 años investigando un posible fraude al fisco, pero hasta la fecha ni siquiera hay imputados. La Contraloría tiene en marcha una segunda fiscalización y Mejor Niñez aún no concluye su propia indagatoria. Mientras, y a pesar de que las OCAS Pares y Acogida podrían perder la acreditación, siguen trabajando con las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Chile. Es decir, el costo de toda esa demora y de no tomar acciones preventivas, otra vez lo pagan los niños que había que poner primero.